Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión que a continuación va a ser grabada el lunes 20 de marzo de 2023, esta sesión en línea que lleva por título Necesitamos algoritmos abiertos. También servirá como presentación del libro recientemente publicado Transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial, que ha dirigido el profesor Cotino junto con un servidor y a continuación desarrollaremos dentro de la temática también del libro una serie de ponencias con el profesor Lorenzo Cotino, la profesora Raquel Valle, con Jesús Jiménez, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, y el profesor Gabriel Evestri, de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. Hecho esta breve introducción, creo que lo ideal sería primero, en primer lugar, hablar de este libro que nos trae también como consecuencia esta posibilidad de realizar esta jornada, en la que desarrollaremos un tema que, ya lo comentaba recientemente el profesor Cotino, no es un tema que se ha desarrollado excesivamente en castellano, de manera que la obra que sirve como excusa también para realizar esta actividad, Transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial, publicado en la editorial Tirán Loblanc, desde luego es una referencia, en este caso, dentro de las pocas, aunque hay pocas de efectivamente recorrido y con investigadores que realmente llevan tiempo estudiando esta actividad. Es cierto que ha habido un auge en épocas recientes en las que hay una producción académica considerable sobre esta cuestión, pero bueno, con ocasión del tema de la transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial, como tenemos aquí el libro y ahora comentaremos, pues ha habido también otras obras de referencia, una de ellas encabezada por el profesor Gabriel Evestri, que también lo tendremos presente, sobre la disrupción tecnológica en la administración pública. En esa obra también interviene el ponente Jesús Jiménez López, luego tendremos ocasión de escucharles. Y también el profesor Lorenzo Cotino, una referencia dentro de esta cuestión, también publicó hace ya un par de años, también como referencia, Derechos y garantías ante la inteligencia artificial y las decisiones automatizadas. En ese caso, dirigió la obra el profesor Cotino y la coordinó el profesor Bauzá Reilly en esa editorial, en este caso, ambos libros que hemos dado de editorial Aranzadi. La obra que me va a servir a mí para presentar la actividad y luego ya daré paso a los compañeros que efectivamente desarrollarán una breve ponencia para que luego haya también la posibilidad de entablar un debate sobre la cuestión, si hay personas interesadas o un breve coloquio sobre la materia, pues tiene tres partes diferenciadas, tres bloques, encabezados en esta primera parte por el ámbito más conceptual o genérico de lo que es la transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial. Precisamente en ese primer bloque hay un capítulo muy extenso del profesor Cotino que habla desde luego de todo lo relativo a la trazabilidad, a la explicabilidad, todas esas cuestiones que van a ir sonando en los próximos tiempos porque necesariamente se va a ir desarrollando esta regulación ahora con el proyecto, en este caso, que brevemente, dentro de poco tiempo esperemos que ya se materialice, del reglamento a nivel institucional de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Y desde luego, en ese primer capítulo del profesor Cotino ya se expande claramente toda la cuestión de definiciones, conceptos y nos introducen en toda esta materia. En ese primer bloque también participa la profesora Raquel Valle, en ese caso especificando la cuestión relativa a todo el ámbito de la igualdad, la cuestión discriminatoria es también fundamental y por tanto será un tema también a tener en cuenta. Con posterioridad, también el profesor Gabriel Evestri, en ese caso en el segundo bloque, cuando ya habla de las cuestiones más específicas respecto del ámbito público, de la administración pública, pues desde luego también se enmarca en esa parte dentro de este segundo bloque, que también nos da pie para conocer en mayor profundidad toda esta materia. Y el tercer bloque tendría un componente más de ámbito privado, más del ámbito quizás empresarial, que desde luego ese contexto empresarial va a ser especialmente significativo. Tenemos ya a Andrés Gómez, que es director general de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno sobre la Consejería de Participación, que supongo que lo comentaremos también a lo largo de esta jornada, se ha desarrollado principalmente desde la dirección general que él encabeza un impulso muy considerable desde el punto de vista de la inteligencia artificial en el ámbito regulatorio. La Ley de Transparencia 1/2022 de la Generalitat Valenciana, desde luego, supone una cuestión pionera a nivel internacional inclusive y, si así lo estima adecuado,
Andrés, sería interesante si pudieras presentar unas breves palabras, el interés sobre todo desde el punto de vista de la Consellería en esta cuestión, y así inauguramos esta jornada. Adelante, Andrés. No se te oye, Andrés. Ahora bien. Ahora perfecto, ahora. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias, y en primer lugar te quiero agradecer y dar la enhorabuena a los organizadores de la jornada, la Cátedra Pagoda, por esta sesión, ¿no?, de formación y de intercambio, ¿no?, sobre la transparencia de los algoritmos, en los que además se va a presentar el libro editado también por la misma cátedra de transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial, que a su vez es de algún modo el resultado del Congreso, de algunas de las aportaciones del Congreso del avance del Gobierno Abierto del año 2022, que también se organizó desde la cátedra. Un libro que está llamado a ser una referencia en la materia, y en una materia además que cada vez, ¿no?, está en la agenda del gobierno abierto, en la agenda de la transparencia y en la agenda del futuro y de los principales retos respecto a la digitalización y el uso de los datos a nivel europeo y a todos los niveles. Quiero reconocer precisamente esta trayectoria de años del trabajo de Lorenzo Cotino, su equipo, Jorge Castellanos y de la Cátedra Pagoda, que es la forma que toma la colaboración entre la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y la Universidad de Valencia. Una colaboración que ya dura, creo que 8 años ya, ¿no?, y que se ha consolidado en materias de formación, sensibilización, investigación, dentro de nuestra política de alianzas para avanzar en la cultura del gobierno abierto, y que creo que a nivel español todos los trabajos de la cátedra se han convertido ya en una referencia y especialmente también en el tema que tratamos hoy. También es interesante en todo este tiempo y en todos estos años la evolución respecto a los temas tratados y los conceptos también del gobierno abierto, las cuestiones y los debates que teníamos el año 2016, 2017, y cómo ha ido evolucionando hacia nuevas cuestiones más relacionadas con el uso de los datos y precisamente con el tema de la inteligencia artificial, con actividades y con jornadas como esta. En un tema clave que es la ética y la transparencia de la inteligencia artificial, que es un tema clave tanto en el ámbito público y en el privado, porque de alguna forma es la garantía de que se pueda desarrollar un modelo de desarrollo de la inteligencia artificial que genere confianza en la ciudadanía y que permita, evidentemente, rendir cuentas y también garantizar los derechos de la ciudadanía. Van por aquí los instrumentos europeos, también la Carta de Derechos Digitales y también la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, que en el artículo 16 crea como no obligación de publicidad activa la publicación y la rendición de cuentas de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial que tengan impacto en los procedimientos administrativos o en los servicios públicos, ¿no? Se ha recogido en esta ley, seguramente sea una de las cuestiones que en las diferentes normativas que vayan surgiendo en la materia se vaya introduciendo ya. De hecho, ya se han dado pasos también en el ámbito privado, y por tanto también dentro de las actividades del convenio entre la Consellería y la universidad, será una de las materias que este año tendrá más peso, ¿no?, precisamente por el enorme interés que tiene para la Consellería ver cómo poder desarrollar en nuestro ámbito estos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas.
Sin más, muchas enhorabuena y muchas gracias por la organización de la jornada, por la publicación del libro, por este compartir conocimiento, intercambiar perspectivas con expertos y expertas a nivel español en esta materia, y espero que sea de enorme interés todas las aportaciones y todo el debate que surja durante la tarde. El hecho de que un lunes a las 5:30 y que haya casi 100 asistentes y participantes, yo creo que da buena muestra también del interés de la materia de esta jornada. Sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés Gómez, director general de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno de la Administración de la Consejería de la Administración de la Generalitat Valenciana. Desde luego es un tema de enorme actualidad, porque la administración pública y también el ámbito privado, por supuesto, han desarrollado ya cuestiones en las que los algoritmos, la programación algorítmica, tienen una influencia determinante en nuestro día a día. De ahí también el interés en cuanto a tener una actualización lo máximo posible en esta materia, y también dentro de esta semana de la administración abierta, que se engloba en una serie de actividades, destacar desde el punto de vista de la Cátedra Pagoda, que dirige el profesor Joaquín Martín Cubas y codirigimos también otros compañeros de la Universidad de Valencia, destacar el impulso y desde luego el denodado interés por parte de la Consellería de Participación y Transparencia en la Comunidad Valenciana de estar al tanto y además ser pioneros en muchas cuestiones relativas a la inteligencia artificial. No es mi interés robar tiempo a los ponentes, mi función hoy es la de la moderación, y debo, por tanto, hacer, el profesor Cotino además no le gustaría que estuviera minutos y minutos alabando su amplio currículum, así que conociéndole le voy a pasar el testigo indicando que nos va a hablar desde un punto de vista también como gran experto de qué es la apertura de los algoritmos, para qué y cómo. El profesor Cotino sí que me permitiría decir que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y uno de los mayores expertos a nivel nacional, incluso internacional, de la cuestión de la inteligencia artificial relacionada con el derecho. Sin más dilación, profesor Cotino, cuando usted quiera tiene, por favor, un cuarto de hora. Muchísimas gracias a Andrés Gómez por la presencia y el apoyo continuo, a ti, Jorge, por haber coordinado pues, este libro del que hoy pues, nos ha servido de motivo en esta semana de la Administración Abierta en España. Este día de resaca fallera, algo muy particular, que hoy hasta se puede oír algo y abrir las ventanas, porque si hubiera sido otro día no hubiéramos podido dar esta sesión sin estar a cal y canto, y además siendo que es como es hoy el día incluso de cumpleaños de alguna de las personas que están aquí. Bien, muchísimas gracias y por estos minutos, sobre todo a los invitados. No les robaré mucho más tiempo. Y he puesto un título sugerente, pues, ¿qué es la apertura de los algoritmos? ¿Para qué y cómo? Lo cierto es que he compartido el enlace en el cual, pues como botón de muestra, daba acceso dentro del libro pues, al capítulo en el que yo participo, y ahí durante 40 páginas intento explicar qué es la transparencia, qué es la explicabilidad, pero llego a contar hasta 18 apelativos afines, como pueda ser la comunicación, la interpretabilidad, la inteligibilidad, la auditabilidad, la testabilidad, la comprobabilidad, la simulabilidad, etc. Y lo cierto es que si hubiera caído, esto lo escribí en el verano pasado, hubiera caído y podríamos haberlo resumido con la apertura de los algoritmos. ¿Por qué? Porque creo que después de muchas disquisiciones sobre qué es la transparencia, qué es la explicabilidad, y no es una relación bastante clara, la doctrina no está demasiado de acuerdo, pero sí que es cierto que el concepto de apertura, tanto para el ámbito público como para el ámbito privado, explica y supone muy bien expresar de qué estamos hablando. Entonces, pues vamos a recordar, pues bueno, normalmente lo que estamos familiarizados es hablar de transparencia. Es un concepto al que ya hace más de 20 años, hace 23 años dediqué mis primeros artículos sobre el concepto de transparencia,
es un concepto muy instrumental y era muy inclusivo. Y si acudimos al sector público o privado sobre lo que es la transparencia, pues nos ha pasado algo bastante parecido a lo que se da en el ámbito de los algoritmos, que es un concepto vivo, es un concepto sobre todo instrumental, y esto no hay que perderlo de vista. Y cuando se habla de la transparencia de la inteligencia artificial, pues es probablemente el valor o principio más exitoso. El 94% de las declaraciones, de las numerosísimas declaraciones de ética y recomendaciones de la inteligencia artificial incluyen la transparencia. Aparecen más de 84 documentos internacionales, sin duda alguna la que más, o el valor o el principio que más aparece, pero no es tan claro determinar a qué estamos haciendo referencia. La transparencia siempre es el grado de acceso a la información en el contexto del que se trate. Hay quienes han dicho, como Estrella Gutiérrez, por ejemplo, que la transparencia pues vendría a ser, la transparencia de los algoritmos podría ser como la transparencia técnica, es un concepto más pasivo, la posibilidad de observar un sistema de inteligencia artificial y saber de él. Porque cuando el concepto primo hermano de la explicabilidad de los algoritmos muchas veces pues, está incluido dentro de la transparencia, pero va más allá de la transparencia en la mayoría de las ocasiones y sirve sobre todo para subrayar el cómo funciona el sistema, cómo predice, si es que predice, qué procesos técnicos o qué decisiones adopta, y en ocasiones se subraya sobre todo el componente activo. Es decir, Viejo hijo de puta. Vaya, pues vamos a tener que vigilar, el silenciar a los presentes. Bueno, como os decía, si nos permiten continuar con esta conferencia, pues también podemos ver el por qué. Antes de hablar de qué transparencia, pues el por qué hablamos de transparencia. Y aquí, pues como he señalado en algunos artículos, pues muchos caminos nos llevan a la Roma de la transparencia. Y muchos son valores y principios constitucionales, tanto para el sector público como para el privado, y muchos son derechos. En general, yo diría que la accountability, los principios democráticos, nos obligan a que los algoritmos en general sean transparentes. Y ahora querría subrayar, más que los que nos afectan de manera individual, los que cada vez más afectan a los valores colectivos y a los derechos en general de los colectivos, ya sea del sector público o privado. Porque las medidas que se están adoptando, tanto las políticas públicas como decisiones de grandes plataformas que están afectando a toda la sociedad, normalmente no las detectamos de manera individual, pero sí que es necesaria la transparencia y la explicabilidad en este sentido más genérico de la responsabilidad democrática. Pero también más adelante nos concretarán la exigencia del derecho al acceso a la información pública, en este caso para los algoritmos públicos. Veremos también que la protección de datos la protección de datos exige dosis de transparencia, tanto en general como en particular respecto a las decisiones automatizadas. Luego hay componentes técnicos, tecnológicos, que exigen transparencia, que tienen conexión jurídica, pero son esencialmente técnicos. La robustez, la exactitud de los sistemas, el buen funcionamiento. Muchas veces lo conectamos a la no discriminación, pero va mucho más allá. La evitación de los sesgos. Si un sistema de inteligencia artificial funciona mal, pues vamos a tener que corregirlo. Y uno de los elementos básicos es que haya transparencia del sistema. Ya en concreto en el sector público, las garantías del debido proceso nos obligan a dosis de transparencia y explicabilidad para saber el por qué se toman decisiones públicas, ya sean de la administración, ya sean de los jueces. Ya en el ámbito más concreto de los derechos de las personas afectadas por medidas de inteligencia artificial, me gustaría recordar también la tutela efectiva, el acceso a la justicia. Por ejemplo, la directiva de responsabilidad por daños de inteligencia artificial ya introduce exigencias de acceso a pruebas, de exhibición de pruebas a los proveedores y en el caso, en algunos supuestos en los que se nieguen los proveedores, se invierten las cargas de la prueba o pueden suponer que la no presentación de pruebas de cómo funciona el sistema frente a aquellas personas que no tienen las capacidades, pues ya tienen un valor en el proceso. Y me gustaría, y así lo hago en uno de los trabajos, distinguir la transparencia interna de la transparencia externa. Una distinción que hace el gobierno holandés porque, por ejemplo, el futuro reglamento de inteligencia artificial, aunque no solo, regula la transparencia, contiene dosis muy fuertes de transparencia, pero no es de cara a la ciudadanía,
en general ni de cara a los afectados, sino que pasa también con el NIST, pasa también con las futuras normas ISA. Cuando se habla de transparencia, las normas ISO normalmente es entre el proveedor o fabricante y aquel que contrata el sistema de inteligencia artificial. Toda una serie de obligaciones de conocimiento del sistema por quien lo va a usar. En estos casos es transparencia interna para el buen uso del sistema. En este sentido, hay que subrayar también el cuánta transparencia. Y el cuánta transparencia pues realmente es algo bastante difícil y ahí el derecho tiene mucho que señalar. ¿Por qué? Porque es que la transparencia, pues los excesos pueden poner en juego la privacidad, pueden poner en juego la seguridad de los sistemas, la hackeabilidad de los sistemas, información confidencial que no deba conocerse y, por supuesto, derechos protegibles como pueda ser la propiedad de los datos o la propiedad intelectual o propiedad industrial del propio sistema de inteligencia artificial. Es decir, no puede haber una transparencia absoluta y entonces es necesaria compensar. Aquí me gustaría de nuevo volver a la idea de transparencia interna. El futuro reglamento de inteligencia artificial exige gestión de sistemas de calidad, exige gobernanza del dato, exige registros, que los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo generen registros para que podamos testear en cada momento cómo han funcionado. Exige generar una documentación muy importante sobre el sistema, una documentación del sistema que no está dirigida en principio para los afectados por el sistema, pero la deben conservar durante 10 años por si las autoridades competentes ante fallos del sistema o irregularidades tengan que acceder a él. Y hablaba también del acceso judicial al sistema y a cómo funciona. En casos específicos que se vea necesario, se accederá a la información y, en principio, no todos los interesados van a poder acceder a la misma. Es decir, puede haber fórmulas de transparencia que garanticen estándares de confidencialidad. Bien, este mes, debería haber aparecido el mes anterior, pero va a aparecer en principio este mes, saldrá publicado en abierto en la revista de Transparencia de España un artículo también que cerré en verano, donde se detalla cuál es la transparencia debida. Estamos hablando de 40 páginas y en estos 5 minutos que me quedan es muy difícil extractarlo. Pero cuando hablamos de cuánta transparencia y qué transparencia, me gustaría recordar algunas variables generales que me atrevo a anunciar. Más transparencia y explicabilidad a mayor impacto de las decisiones en los derechos. Más transparencia a mayor grado de autonomía del sistema de inteligencia artificial. Cuanto más autónomo es, normalmente va a ser más opaco y va a ser necesaria más tipos de transparencia o, en su caso, explicabilidad. Menos transparencia, posiblemente, cuando haya más fórmulas de control o supervisión humana. También lo sabemos, como sucedió en el caso Siri de Holanda, que la transparencia, el sistema fue declarado inconstitucional y contrario por falta de transparencia. La transparencia se puede compensar con otras garantías. Esto hay que tenerlo en cuenta, que puede haber otras garantías que reduzcan las necesidades de transparencia. Y como decía en este artículo que comunicaré, porque es una revista de excelencia, además a nivel abierto, en esta revista sintetizo en estas 40 páginas cuáles son los elementos sobre los que hay que ser transparente. Y entonces aquí, por ejemplo, se habla a veces, la UNESCO o el grupo de altos expertos de inteligencia artificial habla de la comunicación. Dentro del paquete de la transparencia se habla de comunicación y es de la premisa de todo. Saber que existe un sistema de inteligencia artificial que puede estar afectando a una serie de valores, de principios o de personas. A veces se habla de notificación del uso. Esto es importante. También se habla de los chatbots o los deepfakes, comunicar que se tratan de un sistema de inteligencia artificial. También hay herramientas de comunicación como, por ejemplo, el Reglamento de Inteligencia Artificial habla de una base de datos de sistemas de inteligencia artificial del anexo 3 de alto riesgo, en el que toda persona pueda conocer que existen estos sistemas y cuáles son sus proveedores o desarrolladores. También en el ámbito de lo público es muy importante esta transparencia activa. Lo ha señalado Andrés Gomis, la ley valenciana es una de las leyes más importantes que existen en el mundo, a falta de desarrollo, de implantación, estamos en ello, pero no es fácil, para informar de la existencia de un sistema que impacta en las personas. Y me gustaría subrayar que en España
los sistemas algorítmicos públicos más impactantes son totalmente desconocidos, como puedan ser los de la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, que de hecho hasta están categorizados como secreto. Y es algo que a mi juicio es inadmisible. Si seguimos los estándares del ICO o del gobierno holandés o del ETALAB en Francia, que están desarrollando una normativa también muy interesante, podemos ver que también es necesaria la transparencia sobre quiénes son los proveedores de los sistemas de inteligencia artificial. En el caso de los sistemas públicos, si no es un desarrollo propio, tenemos que saber quiénes son los proveedores y un contacto y quiénes los están utilizando. También es necesario una explicación de por qué existe el sistema de inteligencia artificial y que no había mejores alternativas menos peligrosas para el sistema democrático o para las personas. Es decir, es obligatorio justificar, si hay un sistema autónomo, el por qué esa ha sido la alternativa elegida. Hay que informar, y muy bien, sobre la finalidad, el propósito del que habla el reglamento de inteligencia artificial. ¿Cuál es la finalidad o finalidades previstas? Hay que dar una clara y amplia transparencia sobre los datos de entrenamiento, los datos que han servido para entrenar ese sistema de inteligencia artificial, porque como sabemos, si entra basura, sale basura, es necesario saber qué bancos de datos se están manejando para valorar si son desproporcionados los bancos de datos. Recuerdo, y va a salir un comentario muy pronto, a la sentencia reciente del Tribunal Constitucional alemán, que habla de el desmedido uso de datos que se están manejando, y también los datos de entrada del sistema y los que infiere el sistema, es decir, el resultado, qué tipos de datos de resultado genera el sistema. Y luego hay muchos deberes de transparencia, ya sea en el sector público o privado, sobre todo estamos hablando de sistemas de alto riesgo, sobre el tipo de sistema, qué algoritmos utiliza, qué módulos, su grado de madurez. En su caso hay que discutir si es necesario el acceso al código fuente. A mi juicio, como premisa, los desarrollos públicos de inteligencia artificial han de ser accesible su código fuente, salvo que haya motivos para no hacerlo. Por defecto, sistemas públicos sí acceso al código fuente, salvo que podamos argumentar los motivos. Concluyo también con la necesidad de transparencia sobre las garantías del sistema. ¿Qué evaluaciones de impacto, ya sean generales multirriesgo o las especiales de protección de datos, ha habido? Hoy por hoy no conocemos ninguna evaluación de impacto pública. ¿Qué medidas se han adoptado para mitigar los sesgos y los riesgos que se han dado? Transparencia, y concluyo ya, sobre las auditorías que existen, que en principio son obligatorias, por ejemplo, para el sector público y en algunos casos en el sector privado, y transparencia específica sobre todas las medidas de supervisión humana. Y por último, y para concluir, hay algunas dosis de transparencia más que se deben dar en los casos de contratación pública de inteligencia artificial, y más adelante y en otros foros podremos hablar de cómo ha de ser información, cómo ha de ser esa transparencia, esa información, que depende mucho de para quién. Obviamente la transparencia para la ciudadanía pues ha de tener un grado de inteligibilidad mayor que lo que es la transparencia interna para técnicos, etc. Pero no abuso más del tiempo, que me he cedido 40 segundos. Muchísimas gracias, a su disposición. Muchísimas gracias, Lorenzo. Tenemos alguna pregunta en el chat y luego las acumularemos, yo creo que mejor para dar ordenadamente paso a todas las ponencias, pero hay algunas personas que quieren intervenir y alguna pregunta que después como moderador daremos paso. Si les parece, vamos a dar por cumplimiento, por orden a lo previsto en el programa. La siguiente intervención será a cargo de la profesora Raquel Valles Colano, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia y también una de las autoras del libro Transparencia y Explicabilidad de la Inteligencia Artificial. En su caso, el título, aunque sea orientativo, trata sobre abrir algoritmos para que no discriminen. Raquel, cuando lo considere, tiene por favor 15 minutos. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Lorenzo Cotino y a Jorge Castellanos, así como a la Cátedra Pagoda, por haberme permitido tanto participar en el libro como estar hoy aquí con vosotros en esta jornada tan interesante para hablar de un tema que yo considero que es fundamental, que es abrir los algoritmos para que los mismos no discriminen. A pesar de que a lo largo de estos años se han producido muchísimos avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres,
A día de hoy podemos asegurar que esto sigue siendo una quimera. En este sentido, resulta fundamental, a la hora de hablar de inteligencia artificial y del uso de los algoritmos, así como de su apertura, analizar al final cuáles son las numerosas e importantes implicaciones que tienen relación con el género, al tratarse al final de un principio universal que está reconocido en todos nuestros ordenamientos jurídicos. Y más allá de la igualdad entre hombres y mujeres, también es importante hablar de otro tipo de discriminaciones, como puede ser el caso de las personas con discapacidad, que cada vez más leemos numerosos artículos de cómo, en este sentido, bueno, pues están encontrando diferentes sesgos que son importantes también tratar. Yo me voy a centrar hoy únicamente en la igualdad entre hombres y mujeres, y en este sentido lo primero que quiero señalar es que, como afirma el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, a pesar de que la inteligencia artificial ofrece nuevas oportunidades para la igualdad de género, también plantea nuevos desafíos, y es el hecho de que al final se puedan implantar nuevos patrones de desigualdad o incluso aumentar los que ya existen en nuestra sociedad. Y es que esto no es nada nuevo. Cuando surgen cambios, cuando surgen transformaciones sociales, se generan situaciones nuevas y hay que estar vigilantes en estas situaciones nuevas para que no surjan nuevas discriminaciones o las discriminaciones que hay no se hagan más grandes. En esta línea, en el artículo, resalto 3 ejes que yo creo que son fundamentales traer hoy aquí. En primer lugar, yo hablo de lo que es la inteligencia artificial y el uso de los algoritmos como una oportunidad en materia de igualdad de género. En segundo lugar, hago referencia al protagonismo de las mujeres en el campo de la inteligencia artificial, y en tercer lugar me centro en los sesgos de género en la construcción y manejo de los algoritmos, que en un momento dado pueden quebrar la igualdad y pueden generar determinada discriminación. Entrando en el primer punto, todos sabéis y todos estamos de acuerdo en que al final los sistemas de inteligencia artificial y el uso de los algoritmos han generado numerosas aplicaciones que al final facilitan la vida de las personas y permiten políticas que son más eficientes en diferentes ámbitos, como en un momento dado puede ser la atención sanitaria, como puede contribuir en un momento pues a mitigar el riesgo del cambio climático, aumentar la seguridad o la movilidad, a crear más eficiencia y eficacia en el propio sector público, o incluso generar determinadas ventajas para el sector de la economía, para las finanzas o para el sector empresarial. Ahora bien, junto con estas oportunidades encontramos también una serie de riesgos potenciales o consecuencias negativas para personas o grupos concretos. Y aquí, como he dicho al principio, centrándome en lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, la propia estrategia para la inteligencia artificial en I+D+I en España, entre sus prioridades, señala el hecho de que en el desarrollo de las tecnologías y las aplicaciones de inteligencia artificial se evite en un momento dado el sesgo negativo y los perjuicios que adolece nuestra sociedad, como es el sesgo de género. Los gobiernos son conscientes de este hecho, por eso en la actualidad existen numerosas medidas en materia de sensibilización por parte del sector público para intentar, bueno, pues evitar este tipo de sesgos. En este sentido, podemos afirmar que las consideraciones de género están comenzando, aunque tímidamente, a irrumpir en la agenda digital y en las nuevas tecnologías. Al final somos conscientes de que existe un problema y, como somos conscientes de que existe este problema, hemos de intentar mitigarlo. También en sentido positivo, los algoritmos y las herramientas informáticas han comenzado a aplicar y a conseguir mayores grados de igualdad. Y aquí encontramos un ejemplo que es la experiencia en uso de algoritmos para integrar la perspectiva de género en la Administración de Justicia, que se auspició por la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos. Sin duda, esto es una buena práctica, es una práctica que hemos de pues tomar nota y intentar en los diferentes sectores públicos, en las diferentes administraciones, pues ir en ese sentido. Entrando en el segundo apartado, cuando hablo del protagonismo de las mujeres en el campo de la inteligencia artificial, todo el mundo conocemos año tras año cómo se publican datos de cómo se encuentran las mujeres en las llamadas carreras STEM, cuál es la situación, cómo faltan mujeres en determinados campos tecnológicos. Es verdad que existe una brecha digital y que esa brecha digital persiste con fuerza, confirmando al final las diferencias en el nivel de competencias digitales que hay entre hombres y mujeres, así como en los diferentes usos de las tecnologías. Entre las consideraciones más relevantes en la materia, podríamos en un momento dado mencionar que las mujeres, a pesar de que cada vez más hacen un uso más frecuente de la tecnología, ese uso no implica inclusión y sigue habiendo en este sentido una desigualdad muy grande.
Luego también encontramos una transformación del mercado de trabajo relacionado con la inteligencia artificial y en este sentido también encontramos desigualdades de género en este tipo de mercado, ya que al final la automatización normalmente lo que está haciendo es que desaparezcan determinados empleos, pero estos empleos suelen estar asociados a cargos administrativos, a sectores administrativos, donde aquí la presencia de mujeres prevalece sobre la de los hombres. Además, los hombres dominan al final el diseño de la inteligencia artificial, la programación, la gestión. Es verdad que muchas veces las mujeres aquí también realizan determinadas acciones, pero suelen ser funciones muy invisibilizadas. También esto fruto por lo que acabo de comentar, porque quizás nos falta irrumpir más en este tipo de carreras donde realmente se está trabajando la inteligencia artificial. La tecnología basada en la inteligencia artificial puede reforzar los estereotipos de género y permitir nuevas formas de violencia de género. Si nosotros vemos qué es lo que está pasando, bueno, pues ya nos empieza a sonar cosas como la ciberdelincuencia. Y cuando hablamos de ciberdelincuencia, aquí también la mujer, bueno, pues sale en cierto modo pues más penada. Y luego también las evidencias sugieren además que el techo de cristal constituye un importante freno para la permanencia y desarrollo profesional de las mujeres en lo que es el sector TICs. Esta situación, lógicamente, hemos de invertirla, puesto que la práctica totalidad de estudios analizados coinciden en subrayar la importancia de las competencias digitales para la empleabilidad, así como en situar al final a la inteligencia artificial como una tecnología clave para determinar cómo serán los empleos del futuro. Y si son los empleos del futuro, aquí no pueden dejar de estar las mujeres, porque nos estamos dejando a más del 50% de la sociedad sin formar parte de estos empleos. Entrando ya en el tercer punto, en los sesgos de género en la construcción y manejo de los algoritmos que quiebran en un momento dado la igualdad y generan discriminación, el diseño y la implantación de los sistemas de inteligencia artificial tienen ante sí un desafío ético que yo creo que es fundamental, que no es otro que el trato desigualitario que en el manejo de datos conlleva la relación a determinados colectivos. Y aquí no entro solo en mujeres, también en personas con discapacidad o en colectivos vulnerables que sin duda, bueno, pues se ven más afectados. En este ámbito adquieren extraordinaria relevancia las desigualdades y discriminaciones de género que actúan, entre otras vías, a través de los estereotipos, en el sesgo en la recogida de datos, en el manejo que hacemos de los datos o del protagonismo secundario que aún a día de hoy poseen muchas mujeres en determinados espacios económicos, en espacios culturales o en espacios, bueno, pues, más digitales. Entre las consideraciones esenciales en relación con los sesgos de los algoritmos en clave de género destacan los siguientes. En primer lugar, cuando nosotros estamos hablando de recogida de datos, dichos datos se generan a partir de la actividad diaria en un momento dado de personas. Entonces aquí vemos en muchos casos, bueno, pues datos que tienen que ver con el consumo, con el comportamiento, con las condiciones de la salud y que se recolectan normalmente a través de diferentes plataformas tecnológicas que en muchos casos, bueno, pues ya tienen detrás esa discriminación y que hace que los datos no sean todos los precisos que muchas veces nos gustarían. Por otro lado, la influencia humana no se puede eliminar de los datos. Son las personas quienes deciden qué, quienes deciden dónde y quienes deciden cómo se almacenan los datos recogidos en un momento dado y sobre todo categorizados. Un conjunto de datos sesgado puede no ser representativo de la sociedad y en ocasiones tales datos sesgados pueden ser exactos, pero representativos al final de una sociedad que en cierto modo es injusta. Luego también el sesgo puede penetrar en un algoritmo en diversos momentos, no siempre penetra en el mismo momento, entonces depende del momento en el que penetre, bueno, pues ahí vemos más o menos discriminación. Y luego también existe la posibilidad de errores en las predicciones y de sesgos que se utilizan en un sistema de inteligencia artificial en un contexto diferente. Sí que es verdad que la red al final nació para conectarnos y para darnos información más amplia, más diversa, más variada. Y en este sentido, pues la inteligencia artificial y los algoritmos mal empleados tienen al final la capacidad en un momento dado de influenciar, de generar desigualdades, de crear opiniones equivocadas, incluso de limitar en muchos casos el pensamiento crítico, situando al final a los usuarios en una burbuja de información que en muchos casos se puede llegar a crear de manera artificial. ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, pues encontramos diversos documentos y declaraciones de organizaciones internacionales y autores reconocidos en la materia que señalan que existen diferentes puntos de vista para intentar acatar esta situación. Transparencia, no voy a entrar en la solución que todos proponen, que es la transparencia, puesto que estando aquí Lorenzo Cotino, que es la persona que más nos puede alumbrar en este sentido, y no tengo nada que decir al respecto, pero sí que es verdad que creo que las organizaciones deben de mantener un estándar de explicabilidad, dado que suprimir completamente los sesgos no es factible.
En relación con los equipos de trabajo, yo creo que hay que instar a construir equipos de trabajos que sean más diversos y más multidisciplinares para trabajar en algoritmos y en sistemas de inteligencia artificial. Al final, cuanto más multidisciplinares sean, pues seguramente los sesgos se acaben reduciendo cada vez más. Luego creo que es necesario también implementar desarrollos de datos responsables con controles y equilibrios. Para ello hay que establecer pues diversas políticas y prácticas que permitan lo que es la utilización responsable de los algoritmos, que verifiquen o que mitiguen en cierto modo los sesgos que encontramos de género. Luego a los estados yo creo que les corresponde generar diversos debates en torno a la inteligencia artificial, también a la sociedad, a las entidades privadas y, como no, a las asociaciones de mujeres, que creo que aquí deben de jugar un papel que es fundamental. En conclusión, creo que hay que apuntalar el edificio de la inteligencia artificial con toda una serie de consideraciones éticas, de modo que no se pierda de vista que lo primero son las personas y sus derechos, poniendo como estandarte la igualdad, que yo creo que es fundamental. En segundo lugar, creo que las exigencias de transparencia y las consideraciones éticas deben de ocupar un lugar esencial a la hora de establecer perfiles y requerimientos en cuanto a la inteligencia artificial y en cuanto al uso de los algoritmos, de modo que al final la desigualdad entre hombres y mujeres, los perjuicios, los estereotipos y los sesgos de género presentes en la información no penetren en ningún caso en el ámbito técnico. Y en tercer y último lugar, creo que son necesarios estudios rigurosos que sensibilicen en materia y perfeccionamiento del diseño de lo que son los sistemas de inteligencia artificial, incluyendo siempre a las mujeres y a aquellos colectivos que son más vulnerables. Muchas gracias y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Raquel, además de la interesante intervención, por ajustarte también a los tiempos. Al ser una jornada online, eso es especialmente significativo para hacer un poco más dinámico toda la cuestión. Además de que la inteligencia artificial, ya hemos dicho antes, que afecta a prácticamente cualquier cuestión actual, tener en cuenta la cuestión de los sesgos y que lo que puede afectar a la cuestión de la igualdad, desde luego, es una parte súper significativa. Continuamos, ya hay alguna cuestión en el chat, les remito a los asistentes si tienen alguna cuestión, ponerlas ahí. Ya el profesor Lorenzo Cotino ha contestado alguna, pero luego lo plantearemos para los ponentes para una última ronda de intervención. Y sin dilatar más el proceso, vamos a dar paso a la tercera ponencia de esta jornada, que lleva por título Primeras regulaciones y primeras carencias en la apertura de algoritmos. La llevará a cabo Jesús Jiménez López, que es director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Cuando quiera, Jesús, adelante. Igual que los otros compañeros, tiene 15 minutos, si es tan amable. Sí, bueno, todo, muchas gracias a la cátedra por permitirme participar, Lorenzo, Jorge. Entre otras cosas porque se aprende en estos foros, se viene a dar información, pero sobre todo a aprender, ¿no? Dicho eso, si no os importa, me gustaría compartir pantalla. ¿Lo tenéis habilitado? ¿Es posible? Sí, claro, adelante. El anfitrión inhabilitó la función. A ver. No tiene más importancia. Pues ahora mismo no tenía pensado que iba a haber presentación. No hay problema, no hay problema. Es solamente vale, le pido un disculpas. pequeño guión para orientarme yo, pero lo resuelvo. Bien, en relación a la materia que nos trae, ante todo decir que realmente la falta de transparencia lo que determina, o el uso de herramientas algorítmicas, es un espacio de impunidad, y ese espacio de impunidad, por definición, es contrario a la definición del principio de legalidad y de seguridad jurídica. Y por otro lado, también hay que pensar que la oscuridad o la falta de transparencia nunca es absoluta, siempre hay información. Por tanto, cuando no generamos espacios transparentes, lo que estamos haciendo realmente es generar espacios de privilegio de la información. Como introducción, realmente la transparencia en las herramientas algorítmicas en el sector público no deja de ser siempre un ejercicio de ponderación. Estamos hablando de efectividad de los algoritmos, de los riesgos que generan los derechos y libertades de las personas, los intereses públicos y privados afectados, y la transparencia, por otro lado, en todo su sentido que fuese necesario y posible. También hay que tener en cuenta que esa transparencia tiene que ser analizada en relación a distintos sujetos, a distintos contextos. Hablamos de las personas que son responsables del diseño, el desarrollo, la implementación y uso, los órganos de supervisión, los de auditoría de control, los internos y externos, entre otros.
También hablamos, que tener en cuenta, con carácter introductorio, que hablamos de herramientas que no siempre se expresan en lenguaje jurídico. Hay lenguaje matemático, informático, programación, códigos, procesos, que no siempre está al alcance de distintos tipos de personas. Los jurídicos no al alcance de los TIC y los TIC y jurídicos no al alcance de los ciudadanos. Hablamos, por tanto, de herramientas que se desarrollan en un contexto multidisciplinar. Hablamos de la transparencia en un contexto de insuficiencia en el marco normativo actual, que por tanto, y en este contexto de insuficiencia tiene que suplir o tiene que trabajar la administración. Es decir, ni la falta de regulación ni la complejidad puede ser una excusa para bajar digamos, la capacidad de acción de la administración pública en relación a la transparencia, más allá de lo que diré más adelante. También en este momento introductorio, bien, yo creo que Lorenzo lo ha expresado, hace falta construir un modelo, un estándar de transparencia que puede tener geometría diversa y variable en función de las circunstancias, los riesgos de los destinatarios, pero lo que está claro es que ese estándar de transparencia hay que construirlo. Cuando hablamos de herramienta algorítmica del sector público, yo voy a simplificar mucho, no hablamos solo de inteligencia artificial, hablamos de algoritmos que más allá de los habituales en el uso por la administración, son particularmente complejos, por los datos interrelacionados en su caso que utiliza, digamos, por la complejidad misma del algoritmo que dificulta la motivación y la revisión, y por supuesto también aquellos en los que hay un cierto nivel de autonomía, es decir, hablamos ya de las herramientas de sistemas de inteligencia artificial. Claro, cuando se utiliza esta herramienta algorítmica con una cierta complejidad en la administración, pues en este caso la tecnología que debe ser instrumental para el ciudadano no es neutro. Y en este caso, por tanto, se justifica un análisis de la transparencia. Quiero aclarar que no nos estamos refiriendo en todo caso y solo a la actuación administrativa automatizada del artículo 41. Hablamos de todos estos supuestos en los que se utilizan herramientas algorítmicas con un cierto impacto en los ciudadanos. También merece la pena hablar de la elaboración de perfiles. ¿Por qué? Porque estas herramientas algorítmicas normalmente o tienen como presupuesto o como fin precisamente esta elaboración de perfiles y a los cuales se anuda una consecuencia más o menos más intensa y un cierto riesgo para los derechos y libertades de las personas. En este caso, me recuerda la doctrina que esta elaboración de perfiles es precisamente la aplicación vinculante de datos a una persona de datos de otras personas diferentes. Y el Consejo de Europa ya nos recuerda que siempre en estos casos debe ser posible literalmente desafiar las verdades procedentes de la computadora. Todo eso requiere a su vez, por tanto, transparencia. ¿Cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos ahora en transparencia algorítmica? Pues en primer lugar, el marco jurídico. El marco jurídico es confuso, es disperso, claramente insuficiente. ¿Eso qué significa? Pues que es necesario claramente completar un régimen jurídico específico de transparencia y de rendición de cuentas con estas herramientas. ¿Qué es lo que actualmente? Pues hay una mezcla de principios programáticos con normas sustantivas o procedimentales, con reglas de difusión implícitas, a veces, otras veces explícitas, normas de transparencia efectiva, los cuales a veces tienen restringido bien el supuesto de hecho o tienen dificultades evidentes de interpretación. También como dificultad hay una falta de homogeneidad terminológica, de clasificación, de taxonomía. Y también, por cierto, y relacionado con esto, hablamos de un blanco móvil, es decir, hablamos de un supuesto de hecho tecnológico que cada día avanza a veces y casi siempre por delante de la norma en este caso de transparencia que le impongamos. También hablamos de dificultades institucionales y legales, es decir, en este caso es la propia administración la que o bien desconoce el uso de la tecnología, no es infrecuente, o sencillamente ha modulado la construcción del supuesto hecho de transparencia con su acción y con la construcción del sistema. Otras veces, bueno, en general esta modulación de la transparencia en el ámbito del sector público, institucional o legal se produce porque entra en conflicto con otros derechos e intereses, ya sea por un lado la protección de datos, un derecho a intereses privados, como es la propiedad intelectual, la propiedad industrial,
otras veces con intereses públicos. En relación a los intereses privados, está a disposición de la Administración modular, es decir, configurar o posibilitar la transparencia. Muchas veces se opone la transparencia al derecho de propiedad intelectual, sencillamente porque la Administración no ha adquirido los derechos necesarios para hacer público, por ejemplo, el código. Cuando ya hay normas en el ámbito del derecho público, ya sea asociada al uso de tecnología o a la adquisición de esta tecnología de proveedores en la propia ley de contratos, que permitirían acceder o tener disponibles los derechos necesarios para hacerlo público. En relación a los intereses públicos, pues, son casos en los que se contrapone digamos, la tecnología, la eficacia, la eficiencia del sistema. Se piensa a veces que hacer público determinadas correlaciones o cómo trabaja el sistema va a hacerlo, digamos, inseguro en términos de hackeo, o sencillamente va a permitir a los sujetos obligados o los ciudadanos sortear el cumplimiento de la norma cuyo servicio se encuentra el algoritmo. Y hablamos claramente de Hacienda. Ya se ha hablado antes, Lorenzo habló digamos, de la opacidad del uso del algoritmo de la agencia, de la Administración Tributaria. Realmente la difusión está limitada legalmente, precisamente el artículo 170 del Reglamento General de Actuación de la Administración Tributaria limita el conocimiento de los sistemas de información tributaria. Y no es extraño ni siquiera en el ámbito comunitario. El Reglamento Comunitario 2018-1541 justifica la limitación del ejercicio de derecho a protección de datos cuando se refiere a perfilados vinculados precisamente a la persecución de actuación irregular en el ámbito fiscal, la construcción de riesgo o perfiles de riesgo fraude fiscal. También incluso el Reglamento de Inteligencia Artificial excluye digamos, del sistema de alto riesgo aquellos sistemas que se utilizan por las autoridades fiscales o en procesos administrativos. Claramente tiene un impacto, excluirlo del sistema de alto riesgo, un impacto en el alcance de la transparencia posible, ¿no? Son supuestos, como veis, en los que la transparencia está limitada por la propia administración de manera justificada, pero también son supuestos en los que es posible una gobernanza, es posible construir un principio de transparencia en el diseño para hacer posible una transparencia posterior, que es precisamente lo que ha pretendido la Ley 1522 en su artículo 20 y 23. También es una dificultad la falta de formación técnica de los operadores jurídicos. Siempre, hemos hablado de equipos multidisciplinares, pero siempre hay una actuación humana, una intervención humana final, precisamente casi como garantía o como justificación de un principio ético en la aplicación del sistema de inteligencia artificial o la herramienta algorítmica, y una oscuridad, una falta de transparencia en su amplio sentido limita y hace precisamente esa intervención humana totalmente ficticia. Después tenemos la oscuridad, opacidad intrínseca del algoritmo. Hablamos de herramientas que son ciertamente complejas y algunos modelos de caja negra, pues dar una explicación es muy complejo, y cuanto más complejo parece que más eficaz es la herramienta o mejor cumple su función. Bien, ahí en ese caso, más allá de justificar la transparencia del diseño, quizás deberíamos pensar cuándo un sistema no puede llegar a utilizarse si no es explicable. ¿Qué consecuencias tiene esta falta de transparencia ante estas dificultades? Bueno, pues obviamente afecta a la rendición de cuentas y a la legitimidad de la acción pública. Es decir, no es posible, si el ciudadano no conoce, no llega a conocer la forma de actuación de esa herramienta, es muy difícil exigir responsabilidad o el sector público asuma las consecuencias de su uso, que digamos es uno de los principios de rendición de cuentas. También hay que decir que el uso de tecnología supone una delegación que digamos en personal TIC, algo muy, muy sencillo. A veces hemos considerado fuente de derecho sencillamente una herramienta algorítmica porque no entendemos. Lo que dice debe ser cierto, pero realmente no acabamos de entender. Hay una cierta delegación del poder público, y esto, digamos, tiene especiales consecuencias cuando precisamente la herramienta ha sido construida por el sector privado en cualquier modelo de colaboración. Revisión y control. Efectivamente, la falta de transparencia afecta a la revisión y control. Hay una falta de certeza sobre la corrección jurídica de lo actuado. Puede además afectar al seguimiento y planificación de la acción pública, dificulta la revisión humana en los términos en los que hemos visto,
y por otro lado se incrementa la conformidad inconsciente o complacencia con el resultado del algoritmo, decisión o criterio por parte de la intervención humana, que ya hemos dicho que es una garantía. También se ha hablado del riesgo para la seguridad jurídica. Hay un riesgo de vulneración de derechos fundamentales, el cuidado y protección de datos y la privacidad. En este caso, precisamente la sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya, digamos, falló como consecuencia de otras consideraciones por falta de transparencia y explicabilidad, ¿no? También impide el control de la existencia de sesgo, ruido, que determina la discriminación, afecta al derecho a defensa, en cuanto que no hay posibilidad de respuesta por parte del ciudadano, y por otra parte también dificulta la revisión jurisdiccional por la justicia. Dificulta también una asignación de responsabilidades, dificulta la conexión y trazabilidad de las decisiones humanas específicas en el diseño y funcionamiento de la herramienta. También afecta a la seguridad jurídica en su más amplio sentido entendido como la certeza del ciudadano en saber a qué atenerse fundamentalmente. Se dificulta el conocimiento de la motivación de la actuación por parte del ciudadano, ya hemos visto efectos de revisión o impugnación. Y por otro lado, algo meramente formal, y es que se quiebra uno de los principios en los que se asienta el uso de modelos de inteligencia artificial fiables, fundamentalmente de carácter ético, el que se vincula siempre a la transparencia, entendida como trazabilidad, explicabilidad y comunicación. Como digo, con todas estas dificultades, yo creo que puede llegar a frustrarse el uso de la tecnología. Hemos visto la sentencia de La Haya y hay algunas similares que pueden provocar que no puede llegar a usarse una tecnología, que se frustre, que la inversión que supone, aparte de la vulneración evidente de los derechos que ha provocado. ¿Cómo avanzamos hacia la transparencia? Bueno, pues quizá una primera línea sería ver qué instrumentos se pueden utilizar para el conocimiento de la herramienta algorítmica. Tendríamos, en primer lugar, establecer obligaciones específicas de publicidad activa. Hablamos, por ejemplo, la norma valenciana, que ya se ha citado, que amplía el supuesto de hecho en su relación a actuación administrativa automatizadas, en relación a su vinculación con el procedimiento administrativo, ha sido bastante generosa en relación a la publicidad activa en su artículo 16, y veremos a ver en qué sentido es interpretado y desarrollado. También podemos considerar en este ámbito de publicidad activa la obligatoria publicidad impuesta en el artículo 6 bis de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno al registro de actividad de tratamientos y su contenido cuando se refiere, sobre todo cuando afecta a datos personales. También se puede dar publicidad como herramienta a otras obligaciones legales de difusión. Es decir, estamos hablando ya no de obligaciones específicas de publicidad activa, pero ya la norma reguladora de la herramienta efectivamente impone una cierta publicidad. Hablamos, por ejemplo, del artículo 23 de la reciente Ley 15 de 2022. Entiendo que está implícito también en el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en relación a la actuación administrativa automatizada y su desarrollo, el artículo 13 del Real Decreto 203 de 2021. Son obligaciones específicas donde se habla de una descripción del diseño, el funcionamiento, mecanismo de rendición y transparencia, así como los datos utilizados, su configuración o aprendizaje. Hablamos de el artículo 11.1 de este Real Decreto. En relación a los sistemas de información en el ámbito tributario, con los límites de los que he hablado en el artículo 170 y normativa comunitaria, existe una obligación de difusión en el artículo 85 del Real Decreto 1065-2007, que es una información, en primer lugar, muy limitada en el supuesto de hecho, y por otro lado, también muy susceptible de ser limitada con la interpretación, porque se vincula directamente al ejercicio de potestades y que se determine directamente el contenido de actuación administrativa. Claramente permite siempre, y de hecho se ha utilizado en el ámbito del acceso a la información pública, una excusa en cuanto a esta delimitación del efecto potestades o la vinculación con el contenido de actuación administrativa. También se puede, estoy terminando, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el derecho de acceso puro, de lo que entiendo que hablará Gabriel, también mediante el cumplimiento de obligaciones de información conforme a norma de protección de datos, el ejercicio del derecho de acceso en materia de protección de datos personales, mediante el cumplimiento de obligaciones de motivación del acto administrativo, o mediante la creación de un registro público específico. Entiendo que, siguiendo un poco la estela del reglamento de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, se podría completar y, con independencia de aquello que se incluya en el registro, modular la publicidad de su contenido de acuerdo con las variables que hemos indicado.
En relación al estándar de transparencia, teniendo en cuenta que tengo un tiempo agotado, no voy a repetir lo que ha trasladado Lorenzo, solamente quizás en el ámbito de la administración pública tiene mucho sentido, en primer lugar, hablar de la documentación, siempre la documentación, porque la documentación es la base del ejercicio de derecho de acceso a la información pública. Si la documentación no existe, es muy difícil posibilitar el acceso. Por tanto, de acuerdo con un principio de legalidad, debe ser transparente, debe existir todo lo relativo al proyecto en cuanto al órgano competente para la decisión, las fechas, toda su documentación, en el sentido que ha dado Lorenzo, para que pueda hacerse público mediante los mecanismos de transparencia. Y poco más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Desde luego el tiempo es limitado, pero les emplazo a los asistentes que tengan interés en leer el trabajo de Jesús Jiménez, Oscuridad algorítmica en el sector público, precisamente en el libro que he comentado al principio, dirigido por nuestro próximo ponente, Gabriele Vestri, sobre la disrupción tecnológica en la administración pública. Precisamente me sirve para hilar con el último de los ponentes de esta jornada, profesor Gabriele Vestri, profesor contratado doctor de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz, que hablará sobre cómo forzar la apertura de algoritmos a través del derecho de acceso y otros derechos. Cuando quiera, Gabriele, adelante. Por favor, tiene un cuarto de hora y así luego tendríamos un cuarto de hora final para contestar a las preguntas y el debate posterior. Muchísimas gracias. Estupendo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, a todas y pues evidentemente a los profesores Jorge Castellano y Lorenzo Cotino, que como bien se ha dicho en la inauguración del evento, pues han conseguido un lunes reunir a muchas personas y esto, bueno, es un logro, ¿no? Y por lo tanto, enhorabuena a todos ellos y también a la cátedra y por supuesto muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Les confieso que es bastante difícil, ¿no? Intervenir ahora después de brillantísimas exposiciones, intervenciones de los colegas que habéis tratado, ¿no? Todo lo más relevante que hay en la materia, ¿no? En la actualidad, sobre todo relacionado con la transparencia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista sería bastante sencillo decir que uno de los patrones para poder hacer que los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial sean transparentes, pues fuese lo de acceder, ¿no? A través hasta el acceso clásico a la información, lo hemos visto en el caso del bono social y la Fundación Silvio, que finalmente no se logró el acceso al código fuente, se logró el acceso a otras partes, ¿no? del sistema. Y también sería sencillo porque al fin y al cabo yo creo que sí debemos de hacernos una pregunta. Y lo digo porque aquí precisamente en esta tarde pues se ha hablado tanto de algoritmos como de sistemas de inteligencia artificial y hasta hace unos días estaba hablando de estos temas precisamente aquí dentro de la Facultad de Derecho y quizá a veces damos por hecho, lo decía también Jesús Jiménez, ¿no? El lenguaje común que tenemos que tener, ¿qué es lo que queremos que sea transparente? Me explico. No es lo mismo hablar, y lo digo también porque vi anteriormente que había, creo recordar, una clase que está asistiendo a este evento. No es lo mismo hablar de sistemas algorítmicos o hablar de sistemas de inteligencia artificial. Todo lo que estamos aquí tenemos un teléfono celular, un móvil, y todos tenemos una calculadora en este teléfono y podemos hacer con esta calculadora cualquier tipo de operación. Estamos utilizando un algoritmo. Otra cosa distinta es un sistema basado en inteligencia artificial. No entraré ahora en el detalle de la tipología de inteligencia artificial que tenemos. Os remito a un trabajo que a mí me ha servido mucho de Alexander Zlotnick, que salió en el boletín número 84, donde hace una distinción entre la inteligencia artificial especializada, que es la que tenemos en la actualidad, y la inteligencia artificial general, a la que todavía no tenemos y que llegará, si todo va bien o mal, en un plazo de 10, 15 años, ¿no? Pero sí es interesante ver lo que queremos que sea transparente, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo lo más sencillo es que tanto un sistema meramente algorítmico como un sistema basado en inteligencia artificial debe ser transparente en todos aquellos casos en los que
hay una afectación directa del ejercicio de derechos, ¿no? Y por lo tanto, o más en el caso de derechos fundamentales. El profesor Cotino citaba algunos de ellos. Recuerdo, por ejemplo, el artículo 24 de la Constitución, tutela judicial efectiva. Por lo tanto, en todos los casos en que haya, como decía, una afectación directa o indirecta de un sistema algorítmico o de inteligencia artificial, pues tenemos que apostar por la transparencia. Y también sumándome un poco a lo que decía el profesor Cotino en el arranque de su intervención, estuve viendo cómo y si realmente se trata el tema de la inteligencia artificial en alguna de las cartas y alguna de las, no quiero decir normas en el sentido estricto de la palabra, me refiero, por ejemplo, a la estrategia catalana en materia de inteligencia artificial. En esta carta la palabra transparencia se utiliza en 5 ocasiones, en el caso gallego en 3 ocasiones. A nivel nacional, en la estrategia nacional de inteligencia artificial se utiliza la palabra transparencia en 4 ocasiones. Y esto sí, de cara al futuro, puesto que todavía no se ha publicado, pero he tenido el honor de participar en el comité de expertos para la redacción de la estrategia andaluza de inteligencia artificial. En la carta que se publicará en unos días, el término transparencia se utiliza en nada más que en 6 ocasiones. No son muchas, pero pues evidentemente pues lo que sí todos tenemos claro es que debe de haber una apuesta clara y directa por unos sistemas transparentes. Y yo aquí sí me gustaría evidenciar 4 patrones, ¿no? También un poco para aterrizar hasta a nivel práctico, ¿no? De lo que se puede o no considerar o lo que sí deberíamos de considerar un sistema transparente. Y esto viene también, si queremos, de un resumen de algunas sentencias, no tanto en el caso español, que hay muy pocas en este momento, pero también en Italia, por ejemplo, ya se han dado algunas sentencias de cierto interés que parece ser que vayan todas en la misma línea, ¿no? Un sistema cuando es transparente. Es transparente cuando, en mi opinión, se cumplen 4 requisitos. El primero, tiene que ser un sistema visible, tiene que ser un sistema conocible, auditable y finalmente explicable, ¿vale? De alguna manera, aunque le cambien el nombre, es lo que dice la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que habla evidentemente de transparencia, pero los que lo habéis leído, entre paréntesis, creo recordar que pone la palabra trazabilidad, que de alguna forma reúne un poco estos cuatro pilares, ¿no? Por lo tanto, en estos casos, nosotros estaríamos ante un sistema transparente, ¿no? Y precisamente Lorenzo Cotino, justo en el arranque, creo recordar precisamente la primera página del libro que se presenta hoy, hace referencia a esto, ¿no? A la dificultad, según también la disciplina con la que se aborda el tema de definir lo que es la transparencia algorítmica. Repito, yo creo que con estos 4 patrones podemos dar, digamos, una definición un poco más amplia y quizá rigurosa de lo que es la transparencia. Que, por cierto, estos 4 patrones, no exactamente en este orden, es exactamente lo que a mí me ha dado como resultado la pregunta que le hice al chat GPT, que me definiera lo que es un sistema algorítmico transparente. Y me dio exactamente alguno de estos patrones. Le pregunté también si me permitía acceder a su código fuente y me dijo que en absoluto, que esto es de propiedad de OpenAI y que no me dejaba acceder. Y para conectarme también con los sesgos de los que ha hablado la compañera, la profesora Raquel Valle, también le pregunté si entendía ser o no un sistema de inteligencia artificial sesgado, y admitió ser un sistema sesgado, que puede producir algún tipo de sesgo. ¿Por qué todo esto? Porque evidentemente la transparencia tiene que ver con los sesgos, es decir, con las discriminaciones que puede producir. Y lo hemos dicho, no está sesgado obviamente el sistema en sí mismo, sino que están sesgados los datos que alimentan el sistema, que producen lo que técnicamente llamamos un output, es decir, un resultado, por lo tanto, un resultado sesgado. Es necesario el acceso al algoritmo, es necesario el acceso al código fuente. Yo creo que todos estamos de acuerdo que sí. No tenemos que olvidar que todo lo que yo estoy intentando transmitir tiene una relación directa con lo que es el sector público. Esto yo creo que es importante porque a la administración pública debemos solicitarle un plus de rigurosidad. Es decir, la administración pública tiene
un elemento fundamental que es trabajar en favor y en garantía de lo que es el interés público, tanto general, por lo tanto colectivo, pues evidentemente en relación con los que son especialmente también los derechos fundamentales. Acaba de salir un texto muy recomendable del profesor Miguel Ángel Fresno Linera, cuyo título es muy directo porque se llama Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales, donde se hace un análisis específica de todos los derechos fundamentales y cómo la inteligencia artificial puede afectarles. ¿Y por qué? Porque evidentemente pues cualquier sesgo, cualquier discriminación, no solamente de género, produce efectivamente una discriminación y por lo tanto una vulneración de principios básicos. Y es por eso que el acceso a la información es algo fundamental para que podamos conocer lo que está ocurriendo y por lo tanto tener, como se suele decir, sobre la mesa todos aquellos datos para poder, por ejemplo, defendernos, que no es lo que ha ocurrido en el caso Bono Social Fundación Civio. Se le da acceso a la Fundación Civio a una serie de elementos, pero se le deniega el acceso al código fuente. Allí simplemente para, digamos, entender aún más el sentido, y lo digo también porque tenemos la suerte de tener al director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, si hubo, si cabe, un cambio de criterios precisamente en el ámbito del Consejo de Transparencia Nacional, o por lo menos yo en la lectura, sobre todo en la sentencia, porque llegó hasta el contencioso administrativo, tuve esta sensación, ¿no? En el sentido de que cuando se solicita el acceso al código fuente, se identifica para denegarlo, pues el artículo 14.1J de la Ley de Transparencia Nacional, derecho intelectual, de propiedad intelectual y derecho de propiedad industrial. Pero luego realmente si vamos a leer la sentencia, hay casi un cambio de criterio, ¿no? Sobre todo exactamente en la producción de la sentencia, en el sentido de que ya parece ser que menos importa el derecho a la propiedad intelectual, sino que entra casi, por decirlo de una forma más divulgativa, el miedo de que este conocimiento pueda producir posibles ataques, se utiliza esta palabra de día cero, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser muy claro, el riesgo cero no existe y no va a existir, y menos cuando estamos hablando de herramientas tecnológicas cuyos creadores a veces ni conocen realmente cómo funciona. Esto es otro de los puntos, ¿no? Entonces, al hilo de todo eso, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, por ejemplo, y no lo digo por tener aquí tanto a Jorge Castellano como a Lorenzo Cotino, pero yo creo que el artículo 16 de la Ley de Transparencia de la Comunidad Valenciana me parece que es un gran logro. Es decir, poner por escrito que los algoritmos que utiliza la administración pública de la comunidad deben, lo resumo, publicarse, hace que se apueste exactamente por la creación de registros algorítmicos. Esto lo hemos visto en el caso de Helsinki, ¿no? En el caso de Ámsterdam, de los ayuntamientos, que parece ser que apuesten eso. ¿Por qué esto es importante? Y aquí quizá entramos más en el derecho administrativo, porque la administración pública en la actualidad tiene un problema importante. Me explico. En línea general no se puede decir al 100%, pero la grandísima mayoría de los casos, la administración pública es consumidora de sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial. No producen estos sistemas. Esto es importante porque precisamente a falta de esta producción, esto conlleva cierta oscuridad en el conocimiento del funcionamiento. Por lo tanto, en primer lugar, hay que apostar por la que quizá podríamos definir la emancipación de la administración pública, es decir, que paulatinamente la administración pública sea quien produce directamente estos sistemas, adaptados obviamente a las exigencias de la administración pública en cuestión, ¿no? Esto permitiría y no solamente conocer el código fuente o el algoritmo en sí mismo, es decir, la fórmula matemática, sino también apostar por un cambio de tendencia. El artículo 308 de la Ley de Contrato del Sector Público identifica esta posible interacción, es decir, creación de sistemas o, digamos así, adquisición de sistemas como un contrato de servicio. Y el artículo 308 identifica la cesión también de los derechos de autores, quizá en una
en una interpretación un poco más amplia. Por lo tanto, emancipar la administración pública ayuda a que el sistema en sí mismo sea transparente, al margen de lo que es el acceso material a esto. Pero permitirme también identificar algo importante que también se ha mencionado. En este momento, en España, sobre todo, no tenemos ninguna regulación legal en materia de inteligencia artificial. Cuando digo regulación, me refiero a normas vinculantes y con su propio régimen sancionador. Quizá por ser un reglamento, por lo tanto, por ser de aplicación directa de los Estados miembros, el próximo reglamento sobre inteligencia artificial será la primera norma vinculante, aplicable, pero no hay que descartar, obviamente, que próximamente pues, los Estados miembros, inclusive en España, se empiecen a crear normas específicas que regulan la inteligencia artificial y que regulan precisamente el acceso también a los algoritmos, a los códigos fuentes, etcétera. Y tampoco yo creo que podemos descartar la posibilidad de que se vayan paulatinamente creando normas sectoriales, ¿no? La inteligencia artificial es muy transversal y complementaria, pero al mismo tiempo hay que reconocer que pues, no es lo mismo hablar de automatización de la actividad administrativa en un ayuntamiento o hablar de la necesidad que a nivel sanitario los sistemas de inteligencia artificial que utiliza un hospital público tengan que tener determinados controles, ¿no? Por lo tanto, pasaremos por eso. Y también tampoco me parece muy descabellado, avanzando un poco a lo que podría ocurrir, tras la instauración de un sistema sólido normativo, de un sistema normativo que permita regular la inteligencia artificial, se vayan creando figuras que precisamente puedan ayudar, colaborar a la transparencia. Un poco al hilo de lo que ocurrió con la Ley de Protección de Datos. Lorenzo Cotino creo que en alguna ocasión comentó que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos utilizando muchísimo el reglamento de protección de datos europeo, la Ley de Protección de Datos española, es decir, que ya casi ya no da más, es decir, que ya necesitamos tener una norma específica, ¿no? Pero es cierto que quizá algunas cosas que ya hemos visto se podrían repetir en el ámbito de la inteligencia artificial. Pienso, por ejemplo, en la posibilidad, repito, una vez que tengamos la base normativa, en la creación de figuras como el delegado de protección algorítmica. Creo que podría ser una posibilidad de creación de nueva figura, de la misma forma que podamos tener un defensor algorítmico, ¿no? Es decir, nuevas figuras que precisamente por su labor abogan por la transparencia, ayudan a evitar aquellos sesgos. Además, obviamente, de auditar tanto internamente como externamente los sistemas que afectan a los derechos fundamentales. Y por último, también mencionar que muy probablemente, así como ha ocurrido en otros ámbitos, tenemos que pensar que en el futuro quizá se deberán de crear fiscalías especializadas en estos temas. Hoy en día, cuando el ámbito judicial, cuando tiene que hablar de blockchain, de inteligencia artificial, de metaverso, de deep learning, es decir, no hay una formación específica que pueda responder. Y esto lo digo por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Muchas de estas cuestiones, por ejemplo, en el caso italiano, se están tratando como consecuencia de una sentencia o de más de una sentencia. Es decir, que también desde el ámbito jurisprudencial, además de la creación de estas nuevas figuras, además de la formación de los empleados públicos, si hablamos del sector público, y también, pues obviamente, del acceso a la información pública, pues yo creo que son patrones, son elementos que debemos de tener en consideración para, de alguna forma, obligar de facto a abrir a los algoritmos y al conocimiento de las personas. Pido disculpas si he saltado de una cosa a otra, pero los que me habéis precedido habéis hecho unas exposiciones magníficas y he querido puntualizar algunas cuestiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriele. Otra excelente intervención. Antes de dar paso a la parte final, en la que los diferentes ponentes podrán contestar a las preguntas que han ido sucediendo en el chat y que ahora leeré,
debo hacer mención a dos actividades que dentro de esta semana de la Administración Abierta, en el contexto de lo relativo a los algoritmos de la inteligencia artificial. El miércoles a las 12:30 tendremos otra ponencia de la profesora Alba Soriano sobre la cuestión de inteligencia artificial, transparencia y democracia. Si están interesados, por supuesto, será un placer también compartir este tiempo con ustedes. El jueves tendremos una sesión específica sobre la Ley 1/2022, sobre transparencia, también dentro de esta semana de la Cátedra Pagoda, no específicamente sobre algoritmos, sino sobre la ley en general, con Miguel Ángel Blanes. Y muy importante también, el próximo mes, el profesor Cotino, junto al profesor Boix y un servidor, dirigiremos o llevaremos a cabo el congreso que anualmente se realiza sobre el avance del buen gobierno y la transparencia en la Comunidad Valenciana, buen gobierno y transparencia, así como avance del buen gobierno, que esta edición tendrá por título Algoritmos públicos abiertos y que no discriminen. El profesor Lorenzo ya ha anticipado alguna cuestión en el chat, pero desde luego van a venir a Valencia, en este caso será presencial, los protagonistas realmente del desarrollo a nivel, pues ya se ha mencionado el Ayuntamiento de Barcelona, algunas cuestiones relativas a la sanidad en las que se está trabajando muy interesantemente en la aplicación de la inteligencia artificial y los algoritmos en el sector público, 25 y 26 de abril, este mes que viene, martes y miércoles, si vienen a Valencia, será un placer recibirles. Voy a leer muy rápidamente aquello que se ha comentado en el chat. Si hay alguna cuestión más, la escriben ahí, por favor. Y a continuación, los ponentes que así lo tengan a bien contestarán algunas de las cuestiones. Recapitulando las cuestiones, Carme Peiró al principio habló sobre la opinión sobre la cuestión de Cibio y el código respecto de Bosco. Ahora, en la última intervención, Gabriele Bestri ha hablado ya sobre esta cuestión, pero si alguno de los intervinientes quiere profundizar en este tema, por supuesto, será perfecto. Magno Eduardo ha hablado sobre una gobernanza algorítmica participativa, tema muy interesante, en la que incluyendo a la sociedad en la proyección, diseño e impacto del control de los algoritmos sobre esa cuestión, más allá del propio gabinete. También plantea la cuestión de un reglamento de participación ciudadana en el diseño algorítmico y si podría haber derecho de veto de la ciudadanía en el caso de un algoritmo que sea lesivo a los derechos fundamentales. Yo en este tema como moderador no voy a entrar, aunque claramente es mi tema principal, que es la participación ciudadana y además relacionada con las nuevas tecnologías, pero bueno, abro a los ponentes cuando ahora termine de leer. También habla de si se podría objetar el diseño de un algoritmo por asimetría informativa de la sociedad civil y carencia de transparencia y explicabilidad, si la sociedad civil podría proponer un algoritmo alternativo al propuesto por el gobierno y someterlo a referéndum. Habla desde luego de posibilidades participativas en el contexto de la inteligencia artificial. JL introducía la cuestión que ya he dicho del Ayuntamiento de Barcelona, hablando sobre el protocolo del uso de algoritmos de inteligencia artificial y la sensación que ha tenido después de leerlo. El profesor Cotino ya le he dicho que justamente en el congreso que les he anticipado va a venir el responsable de esta cuestión y desde luego va a ser un tema de gran interés en ese ámbito. Carmen Muñoz también habla sobre la cuestión de la transparencia y la inteligencia artificial como una aspiración inexcusable. Dentro de este planteamiento, lo que ella sostiene es qué ocurre en la contratación con el usuario final de un sistema de inteligencia artificial. Considera que es la parte débil en la contratación y puede adherirse a estipulaciones abusivas, pero también a cláusulas no transparentes. Sobre esta cuestión ahora se abordará, pero desde luego el reglamento de inteligencia artificial ya introduce algo de luz en esta cuestión de qué se considera usuario final, dentro del ámbito del propio desarrollo de inteligencia artificial, cómo se va desarrollando los diferentes ámbitos de la transparencia. No sé si se me ha colado alguna cuestión más, creo que al final también se dice cuál debería ser el contenido mínimo de un registro de algoritmos. Estamos hablando de una mera relación de nombre y finalidad, que también sostiene JL. Bueno, yo creo que ahora es el momento de que los compañeros que así lo estimen oportuno realicen la última intervención, también si quieren ampliar alguna cuestión de lo que ellos han dicho. Si le parece, Lorenzo, por repetir el orden de intervención que hemos hecho, por replicarlo, adelante. Pues nada, muchas gracias a los intervinientes también. Bueno, son muchas cuestiones. Yo, por ejemplo, respecto a la primera, pues casi Gabriele ya ha comentado sobre el caso Bosco. Pero a mí me gustaría recordar un proyecto que está en la Universidad de Valencia, que se han dedicado a solicitar información sobre algoritmos públicos utilizados por el sector público y los resultados han sido desoladores.
desoladores. Yo, por ejemplo, mi último trabajo publicado sobre estos temas es sobre reconocimientos biométricos e inteligencia artificial, y para que nos hagamos una idea de cuál es la situación laberíntica que revientan todos los estándares que exige el Consejo de Europa o exige el Comité Europeo de Protección de Datos y, por supuesto, los que acaba de establecer el Tribunal Constitucional alemán. Tenemos, por ejemplo, que aunque tenemos una ley orgánica de 2021 que debería ser la que regula los tratamientos de datos en materia criminal y policial, pues lo cierto es que, para que vean el laberinto en el que nos hemos metido, se le pregunta a la Guardia Civil o a los Mossos de Escuadra o a la Policía Nacional sobre sistemas algorítmicos y algunas respuestas son: lo siento, pero esto es materia clasificada desde 1985. Es decir, desde muchísimo antes de que existiera. Es decir, cualquier sistema tecnológico que emplee las herramientas policiales tecnológicas pues son materia clasificada. Y para que vean el laberinto, esa nueva ley orgánica que en teoría nos da garantías para estos contextos, se excluye la aplicación de materias clasificadas, con lo cual llegaríamos a la situación primero de que no sabemos ni podemos saber qué sistemas hay en el ámbito de seguridad y policial, pero que encima es que ni siquiera tienen la regulación que ha nacido para ellos, que es una ley orgánica especial que sigue la directiva de 2016. Luego la situación es bastante negativa. Yo acudiría no solo al trabajo de Gabriel Vestri en el libro nuestro sobre este tema, sino también en su propio libro y en otras publicaciones, pero también especialmente al de Estrella David Gutiérrez, porque nos recuerda las resoluciones muy positivas que ha habido en Francia, en Italia o en Reino Unido, sobre aquel famoso algoritmo que se utilizaba para el sector educativo, que llevó a dimitir a un ministro, el ministro de Educación británico, y la necesidad de su transparencia, precisamente para detectar sesgos que hubo respecto de la educación concertada o la educación pública. Pero bien, como digo, la situación, yo hablaba de lo que la premisa es saber lo que existe. Y, por supuesto, otra de las preguntas, no quiero entender, un registro de algoritmos, tenemos unos estándares muy buenos del ICO británico, de Países Bajos, y lo que estamos intentando elaborar en la Comunidad Valenciana para cumplir esa ley. Pero tenemos ya unos estándares muy buenos, y me gustaría subrayar también más desconocidos los de Francia. En Francia no solo tenemos ya resoluciones del Consejo Constitucional francés y también del órgano de transparencia francés, sino que tenemos ya una norma que desarrolla un poco unos mínimos estándares de transparencia que el ETALAB ha remitido. Con lo cual, es decir, tenemos unos materiales bastante buenos de qué debería incluir la información de los registros públicos algorítmicos. No me quiero extender mucho más, y si acaso si hay otro turno de palabra, pero sí que subrayaría que sí que es importante el que lo ha señalado Gabriele, que no todo es, o sea, por supuesto, inteligencia artificial no es todo algoritmo, pero sí que a los efectos de transparencia, normalmente, por supuesto, hay que ser más transparente respecto a la inteligencia artificial, que en tanto en cuanto sea autónoma, genera muchos más problemas de opacidad, pero el algoritmo más sencillo, como una calculadora, puede determinar si nos dan o no una subvención. En el caso de Bosco, es que hasta tengo muy serias dudas de que eso pueda ser un sistema de inteligencia artificial. Por último, una reflexión con la que he empezado. Creo que el concepto de apertura es muy útil. Hablaba de hasta 18 terminologías para hablar de transparencia, explicabilidad y compañía. Pero lo cierto es que lo que se necesita son fórmulas de apertura, porque en ocasiones, como sucedía con el caso Bosco, ¿cómo se detectaron los errores? Sin acceder al algoritmo, se ha probado que el sistema no daba buenos resultados. Las nuevas fórmulas de transparencia pasan por la apertura en el sentido de decir que nos dejen jugar, que nos abran una puerta para jugar con este algoritmo, para testearlo. Porque en los sistemas autónomos, pues lo más que vamos a poder saber es qué resultados da, porque a lo mejor no sabemos exactamente el cómo funciona, pero sí que podemos ver los déficits, los sesgos, los errores, la falta de robustez a la vista de la introducción de datos. Pero bueno, si hay más ocasión, pues lo comentamos más adelante, que hay para todos los intervinientes. Muchas gracias. Si le parece, Raquel, si quiere hacer algún comentario.
Yo la verdad es que las preguntas que han hecho, que tiene más que ver con las intervenciones de los otros ponentes, no tengo nada más que añadir. Sí que es verdad que el tema de los derechos fundamentales, Jorge, aunque sea uno más de tu línea de trabajo, yo es que soy muy garantista, entonces a mí me cuesta mucho no defender los derechos fundamentales y sobre todo defender en muchos casos pues, que no se produzca una vulneración en ningún sentido. Pero por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Raquel. Jesús, ¿quiere hacer alguna acotación? Sí, yo creo que con ocasión precisamente del caso Bosco, ¿no? Yo no me pondría digamos, en la situación del Consejo de Transparencia del Gobierno, pero al hilo es algo que ocurre reiteradamente en los órganos digamos, la autoridad de control en materia de transparencia. Cuando el ejercicio del derecho de acceso ha llegado ya a la parte, digamos, más conflictiva en un consejo de transparencia o una autoridad, ya es tarde. O sea, ya es tarde. Es decir, en el momento, incluso en el momento en que se ejerce el derecho de acceso, ya es tarde. Es decir, yo creo que la administración y el sector público tiene que trabajar en la transparencia desde el diseño. Es decir, no puede mover ni la primera ficha de un sistema de estas características, ya sea algorítmico y además de inteligencia artificial, sin prever ya su mecanismo de transparencia desde la primera reunión. De hecho, no solo hay que apelar a la norma, es decir, que las normas sean claras, está muy bien la norma de Valencia, quizás mejor la de 22, no porque no hable de transparencia, sino porque dice que en la identificación o la determinación del algoritmo hay que optar por la transparencia. O sea, desde el inicio ya se tiene que empezar a trabajar con transparencia. Cuando intervenimos a veces, precisamente con la agencia tributaria, en este caso la andaluza, yo siempre les digo lo mismo. Digo, mira, piensa que el algoritmo debe ser transparente en lo posible. Y lo mínimo es acude ya a los mecanismos institucionales que existen. En primer lugar, que se incorpore no solo el delegado de protección de datos, sino también el responsable de unidad de transparencia. Que nos olvidamos que la ley de transparencia exige la existencia de una institución, de unidades institucionalizadas, y que además la transparencia es un principio transversal que se impone a toda la organización. Por tanto, desde el primer paso, la primera reunión para un sistema de información, ya sea propio o contratado, ya tiene que pensarse en el alcance de la transparencia que se le va a dar. Y de hecho, no está mal incorporar al proceso de diseño, implementación, contratación, una memoria específica de transparencia, es decir, que se explique qué es lo que va a hacer, qué riesgos se va a correr, a quién va a afectar, y por supuesto, cuál es la transparencia posible. Y seguramente si eso se hace desde el primer momento, las decisiones posteriores harán el algoritmo transparente. Se harán cláusulas en los pliegos que dirán que usted me tiene que dar el código en lo suficiente, que se diseñará de manera que sea robusto frente a hackeo. Todo ese tipo de cuestiones se construyen durante, digamos, el expediente. Se construyen durante el expediente. Cuando llega el momento de la gestión de derecho de acceso, ya seguramente será tarde. Muchísimas gracias, Gabriele. Sí, de forma... Sí me escucháis, ¿verdad? Sí, perfecto, vale. De forma suelta. En primer lugar, disculparme las palabras, pero lo que estamos aquí presentes, al fin y al cabo, puesto que hemos hablado de ciudadanía, hemos hablado de derechos fundamentales, hemos hablado de derechos fundamentales de los ciudadanos, que finalmente son nuestros derechos fundamentales, pero lo que estamos aquí somos unos privilegiados, en el sentido de que, sobre todo en el ámbito del sector público, nosotros estamos aquí opinando sobre cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, cuando no hay que olvidar algo fundamental, que todavía estamos en tránsito de la administración analógica a la administración electrónica. Y en este sentido ya le estamos hablando a los ciudadanos que tienen derecho de acceder a un código fuente, ¿no? Entonces, siempre hay que mantener las cautelas porque nos relacionamos con determinadas personas que a veces no tienen este conocimiento. No quiero hacer publicidad, pero no me resisto en decirlo, y lo digo porque está aquí presente Jesús Jiménez. Vamos a empezar, ya hemos dado el pistoletazo de salida para hacer una especie de infografía en el que nos queremos acercar a la ciudadanía sobre estos temas, porque hay mucho desconocimiento. Por lo tanto, yo creo que esto es un primer paso a tener en cuenta. Luego, las cosas que se han comentado. En materia, por ejemplo, de acceso a la información. Las palabras que voy a mencionar no son mis palabras, sino que son los criterios publicados por el Consejo de Transparencia Nacional. El acceso al código fuente. ¿Cuándo se deniega?
cuando o se debería de denegar. Primero, cuando este conocimiento representa un daño real. En segundo lugar, cuando determinaría este conocimiento un daño inconfundible o inequívoco. Y finalmente, en tercer lugar, cuando, digamos así, sería posible medir un daño, el conocimiento de este código fuente. No es el caso del bono social. En ningún momento este conocimiento infringe estos elementos que nosotros, o que el mismo Consejo de Transparencia ha dado a conocer. Por lo tanto, yo personalmente no veo por qué se deniega el acceso al código fuente. También es cierto que se dan otras informaciones. Y en último lugar, se ha preguntado cuál deberían de ser el contenido de estos registros algorítmicos, ¿no? Registros públicos. Bueno, el profesor Cotino ya ha mencionado que tenemos una base importante de la que podemos extrapolar, ¿no?, las informaciones necesarias. Simplemente añadir que en nuestro caso, en el caso del Observatorio del Sector Público de Inteligencia Artificial, vamos muy pronto a estrenar una nueva página web y hemos decidido también tener un espacio en el que las entidades públicas puedan publicar sus propios algoritmos. Y vamos a pedir que, en caso de poderlo hacer, nos indiquen cuál es el nombre de la aplicación, de dónde procede, es decir, si fue elaborada esta aplicación por una entidad pública o por el sector privado, cuál es el campo de aplicación. En cuarto lugar, estoy leyendo textualmente, en caso de que la aplicación hubiese sido elaborada por el sector privado, que nos indiquen cómo ha llegado a tener, es decir, la licitación, por lo tanto, el pliego administrativo, si hubo, pues evidentemente pues, se trata de contrato menor, puede que no exista, pero que no lo indiquen, cuáles son las especificaciones técnicas de la aplicación algorítmica utilizada, cuál es el resultado de las pruebas realizadas que permita comprobar que la aplicación cumple con las especificaciones funcionales, cuál es el código fuente de la aplicación actualmente en producción, y cualquier otro entregable que permita conocer el funcionamiento de la aplicación. El punto 7, es decir, el conocimiento del código fuente, hemos querido añadir actualmente en producción, precisamente después de haber leído una de las últimas sentencias que salió en noviembre de 2022 en Italia, precisamente en materia de subvenciones. En este caso, pues se le otorgó una subvención a un agricultor y posteriormente la agencia que otorgó la subvención le reclamó la devolución de la subvención, alegando que habían cambiado el algoritmo y que según el nuevo algoritmo, pues ya no tenía derecho a la misma subvención. Y bueno, pues el tribunal correspondiente se pronunció a favor del agricultor. Por lo tanto, yo creo que tenemos una base importante que podemos utilizar para pedirle, como decía al principio de mi intervención, más, si cabe, rigurosidad a la administración pública. Muchas gracias, Gabriele. Estamos ya un poco fuera de tiempo. No sé si Lorenzo quiere dar la pincelada final y luego ya despediríamos. Nada, muchas gracias. Serían muchos los temas, pero no queremos extender demasiado este acto que estaba concebido así de manera más breve. Pero, por ejemplo, uno de los elementos básicos en el último trabajo que he dedicado sobre todo a la discriminación y sesgo algorítmico y en el uso del sector público, y creo que es por donde cojea absolutamente hoy en día nuestro derecho, es que las decisiones de usar un algoritmo, de usar un sistema de inteligencia artificial o en su caso algoritmo, y el cómo se configura, están siendo ajenas a la normativa. Ya ni siquiera hablo de la ley, que posiblemente requieren, por temas de protección de datos y otras cuestiones, requieren una ley, sino que ni siquiera hay reglamentos o incluso instrucciones que estén dando forma a las decisiones técnicas que se están adoptando para decidir si hay un algoritmo que decide la subvención, el bono eléctrico, de lo que se trate. Porque en la configuración el diablo está totalmente en los detalles. No basta que una simple ley diga que habilita a que se desarrollen algoritmos, sino que como en sí la decisión va a estar muy determinada por ese algoritmo, por ese sistema, son los
propios funcionarios o las empresas contratadas las que están tomando decisiones que determinan totalmente la decisión. Entonces, claro, hablar de transparencia es necesario, pero hablábamos hace un momento de los registros, etcétera, o hablaba también, lo subrayaba también Jesús Jiménez, la documentación que se ha de generar es necesaria porque, aunque sea de manera posteriori, poder acceder a toda una serie de parámetros. Pues hoy por hoy es que no existe. No quiero adelantar, pero estamos intentando implementar la ley valenciana y nos estamos dando cuenta de que esto de la transparencia en el diseño se hace extraordinariamente complejo porque ni siquiera hay decisiones de utilizar algoritmos. Ni siquiera hay algún documento o algún escrito que nos diga cómo funciona ese algoritmo. Con suerte existe el algoritmo. Con suerte, porque no siempre los tienen registrados. Y ojo, no voy a hablar mal de mi casa, que tienen toda la mejor disposición del mundo en la Generalitat Valenciana, pero intuyo que esta situación es la general. El acceso al código fuente, lo he señalado al inicio, yo siempre he sido contrario, algo más contrario que lo era, por ejemplo, Andrés Boix, pero en el sector público, por defecto, ha de haber un acceso al código fuente. Y lo que vamos a proponer para la Generalitat es que se argumente los motivos por los cuales no se puede acceder al código fuente, que podrán ser estupendos y muchos, puede haberlos, pero por defecto ha de haber un acceso al código fuente para contrarrestar la carencia de otras circunstancias. Gracias y perdón por la extensión. No quiero dejar sin la posibilidad también, en toda la última pregunta de José Antonio Castillo, plantea, se la lanzo si alguien quiere, se interesa en darle respuesta, que habla sobre qué opinan sobre la conveniencia de regular la transparencia a través de derecho blando, mal llamado ética, según su criterio, versus derecho duro. Nos quedan 3 minutos para las 7:15. Si alguien quiere dar una respuesta final, cerraríamos ya con él. Gabriele, por ejemplo. Ahora, sí, vale, que estaba. Sí, bueno, pues aquí entraríamos en, bueno, yo creo que precisamente, por ejemplo, hace muy poco el profesor Lorenzo Cotino, en un evento en Madrid, la presentación del libro sobre la Carta de Derechos Digitales, se habló un poco, ¿no?, de esta situación, ¿no? Soft law por un lado, hard law por otro lado, ¿no? Yo creo que tenemos que, lamentablemente, que conformarnos con lo que tenemos. Y en este momento tenemos normas de soft law. Yo creo, y lo he defendido en un pequeño trabajo que se va, bueno, trabajo no, en un blog que se va a publicar en el Observatorio de Derecho Público de la Universidad de Barcelona, que quizá en este momento las normas, por llamarla de alguna forma, de soft law, lo que están haciendo es tejer una red que podrá ser utilizada para poder crear normas con su propio régimen sancionador y por lo tanto vinculantes, ¿no? Pero hasta el momento yo no veo, en España me refiero, ninguna norma que vincule, y todo lo contrario, pues estamos acudiendo, en el caso, por ejemplo, del derecho administrativo, que creo que es uno de los problemas importantes, estamos utilizando, yo sé que los administrativistas no aceptan esta forma de ver las cosas, pero estamos utilizando el derecho administrativo clásico para dar respuestas a algo que de clásico tiene muy poco. Dicho esto, recordar solo algo muy redundante: el derecho siempre llega segundo, es decir, se regula algo que ya ha ocurrido. Por lo tanto, apostar por una regulación, lo mencionaba antes, apostar quizá en el futuro para una regulación sectorial específica de cada no entidades públicas, pero por lo menos en cada disciplina con sus especificaciones, y pues yo creo que paulatinamente sí tendremos esta regulación, y termino, que pasa, en mi opinión, inequívocamente también por las sentencias jurisprudenciales. Las sentencias yo creo que ayudarán mucho en la regulación también de esto, aunque suene raro, pero lo hemos visto. Y en Italia, hablo de Italia porque, bueno, se nota de mi acento que no soy de aquí, por lo tanto mantengo una relación directa con mis compañeros y compañeras italianas. La parte legislativa se está moviendo mucho precisamente como consecuencia de lo que están diciendo los jueces. Cosa que, por ejemplo, yo no he tenido esta sensación, y cito nada más que la sentencia del caso Sibio. En el caso Sibio, pues el juez administrativo
pues recoge exactamente lo que se le ha dicho desde el principio, pero no aporta mucho en el ámbito jurisprudencial. Yo creo que por allí, perdonadme, va los tiros y hay que estar pendiente de eso. Pues muchísimas gracias, Gabriele. Bueno, solo dar las gracias a todos los asistentes, por supuesto, desde la cobertura de la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, todo el apoyo a este tipo de actividades a través de la Cátedra Pagoda, que esta semana llevaremos a cabo todas esas jornadas que hemos comentado. Vamos a cerrar ya la jornada de hoy, dando las gracias, por supuesto, a Lorenzo Cotino, Raquel Valle, Jesús Jiménez, Gabriele Besti por sus extraordinarias intervenciones, a Andrés Gómez por la apertura y a todos ustedes por la atención. Muchísimas gracias.